Y comenzamos este programa de este sábado de Cinefilia con una charla, una entrevista a lo que tiene que ver con uno de los estrenos que renovaron la cartelera este jueves, las carteleras del país. La película se llama El Ciervo Inútil y ya tenemos conectado vía Zoom, lo estoy viendo acá, a su protagonista Federico Liz. Federico, buenas tardes. Javier Lucy acá desde Cinefilia. ¿Cómo andás, Javier? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿Cómo viene eso del estreno del Ciervo Inútil? Bueno, la verdad que el estreno fue el jueves, arrancó muy bien la peli, está teniendo muy buenas críticas. Habíamos pasado por el Bafisi, por la competencia nacional de Bafisi. También habíamos tenido muy buenas repercusiones, muy buenas devoluciones de la gente. Se arma esto posfunción, que se arma un poco de debate, preguntas, respuestas, y la verdad que eso, estamos teniendo una recepción muy buena de la película, que no te digo que nos sorprende, pero sí, bueno, halaga muchísimo porque empezar así con el pie derecho, con buenas críticas, que la película sea visibilizada de la manera que está haciendo, la verdad que está buenísimo, ¿no? Fundamental para que pueda estar en cartel la mayor cantidad de tiempo posible. Y vamos a contarle un poco a los oyentes que quizás no hayan todavía tenido la posibilidad de ver El Ciervo Inútil. Hay un personaje, Luca, que haces vos, Federico, que de repente están con un proyecto inmobiliario, unos terrenos ferroviarios, algunas cosas que hay que destrabar, y ahí haces contacto con el padre de un amigo de la juventud, de toda la vida, que está en la política para que destrabe eso, y de repente empiezan a suceder algunas cosas con, sobre todo, tu personaje. ¿Cómo te llegó El Ciervo Inútil y cómo fue armar después? Vamos a ver cómo fue armar este Luca. A mí la peli, el proyecto me llegó por medio de su director, guionista, que es Fer Lacoya, mediado por Pablo Limarsi, que es el director de casting de la película. Él es de Buenos Aires, vive en Córdoba. La película es cordobesa, ¿no? Cordobés. El director es cordobés, todo el equipo es cordobés, yo soy de Buenos Aires. Y me mandan a hacer un casting virtual en medio de la pandemia, ubicando un poco en el Sí. contexto. Entonces hago un casting desde mi casa, lo envío, un casting para un personaje secundario de la película, que al final en la película ni aparece, Mirá. porque en el corte final no está. Pero un casting para ese personaje secundario. A Fer, al director, le gusta mucho, a Pablo, el director de casting, le gusta mucho, se lo muestran a las productoras y dice, che, mirá, está buenísimo el casting que hizo Federico. Bueno, vamos a mandarle entonces ahora para que haga el casting del protagonista. Me mandan las escenas del protagonista, lo hago y bueno, y quedo. Y por supuesto yo no lo conocía a Fer, nos conocimos en persona, estando ahí mismo ya previo al rodaje, una semana antes del rodaje tuvimos unos ensayos, pero bueno, ella habían elegido, no tenían vuelta atrás, pero nos conocimos ahí mismo y la verdad que funcionó muy bien, por suerte. Ahí lo veo que se acaba de conectar Fernando Lacoya, el director del Ciervo Inútil, su ópera prima. Ahí, Fernando, Javier Lucy acá Cuando se desde el... yo me voy cuando se conecte. Te vas, enojado, te vas. Fernando, ¿cómo va? Buenas tardes, acá Javier Lucy desde el piso de Cinefilia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Federico, eras vos, ¿no? ¿Qué hace, Julián? ¿Cómo Ahí, les va? a- Muchas gracias Nos por la vimos el nota. jueves para el estreno, se vino el Fer para Buenos Aires para presentar en la sala Gomón, pero se tuvo que ir muy rápido. miren, Yo recién dije, se quede están unas noches más en Buenos Aires, comer unos asados, algo, pero no, es un tipo que trabaja mucho. muy mediterráneo. Fernando, a ver, recién ahí estábamos hablando un poco con Federico cómo le llegó la propuesta de hacer El Ciervo Inútil, ese casting para un personaje que nos cuenta y nos revela que finalmente no quedó en el corte final para el que estaba casteando Eni, que termina siendo el protagonista. Vos, ¿cómo nace la idea del Ciervo Inútil y que esta sea tu ópera prima, ¿no? Bueno, la idea nace hace muchos años cuando presentamos al Glazer, al concurso de guión.
Yo venía con una idea en la cabeza de trabajar sobre la temática habitacional y porque pasaba siempre por las estaciones viejas de tren y lo que veía me llamaba mucho la atención y bueno, por los contrastes y las desigualdades de esos lugares, ¿no? Porque mientras tanto estaban tratando de hacer, no sé, edificios como esto que yo planteo, un tipo housing, había otras familias que no tenían dónde vivir y ocupaban los mismos vagones del ferrocarril. Entonces, eso para mí fue como lo más importante donde surge la película. Después me cruzo con la parábola del ciervo Ujú. y me pareció que era atinado, me gustó el nombre, empecé a estudiar la parábola, algunos personajes de la película, me acuerdo que mientras los escribía pensaba en los otros siervos de la parábola. Pasa que después me fui alejando un poco de la cuestión religiosa por muchas razones, que no vienen al caso ahora, quizá más adelante sí, me volqué más hacia el tema de la ambición del mismo personaje, entonces como que la película fue mutando. Pero bueno, la parábola en un punto también fue como un disparador cuando la leí y por el nombre. Y luego, bueno, fue por otros caminos. Bien, Así fue un poco. la parábola bíblica a la que te referís tiene que ver con esta cuestión casi de quedarse con lo que han recibido y no hacer como demasiado, ¿no? Y me parece que es exactamente todo lo opuesto de ese camino que hace el personaje de Federico, de Ujú. Luca, que de repente encuentra algunos lugares que no sé si al principio sabía que tenía y empieza como a perderse en eso, en ese camino, ¿no? Sí, 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 esa fue un poco la idea desde el guión también y creo que fue muy bien recibida por el público, digamos, como estamos muy contentos con la devolución de la gente cuando va a la sala. Ayer, por ejemplo, fueron unos amigos en Córdoba y bueno, las devoluciones son muy lindas. Después que estuvimos en Bafisi también, en la charla con la gente, Fede que ha estado en las proyecciones, pudo vivir eso también de que la ida y vuelta con la gente y el boca en boca está funcionando, como que la película gusta. Y eso es re importante, porque incluso comprenden toda la estructura del guión y creo que se disfruta bastante en el cine. Sí, y lo interesante también uno sabe que muchas veces los operaprimistas pareciera que tienen esa sensación de que es lo único que voy a llegar a hacer, ¿no? Y entonces quieren meter todo en esa primera película. A veces funciona, a veces peca de exceso. En este caso hay como un trabajo de sustracción, lo que estaría hablando también más que bien de ese público, de ese espectador que está entendiendo lo que vos construís que no es tan explícito que más Ujú. bien, como te dije, trabajás por sustracciones. Sí, sí, la idea era hacer algo visualmente potente, digamos, como que más desde lo simbólico y trabajar con lo que no se dice. No quería una película bueno, de esas que por ahí a uno no le gustan, donde todo está dicho, digamos, desde el diálogo. Quería más usar la potencia de la imagen, me interesaba mucho esa parte. Y, y fue un trabajo también grande, ¿no? Cuando nos conocimos con Fede, porque leímos juntos el texto y Fede tenía sus dudas también, y que yo también, porque en ese momento obviamente estábamos arrancando la película. Decidíamos hacer todo así tan silencioso y todo un trabajo interno del personaje. Y eso después funcionó, porque vos te das cuenta a las claras que la gente es como que se mete en el personaje y vive un poco la historia del ciervo inútil ahí en el cine. Entonces creo que eso al final funcionó, ¿no? Como que es como algo re lindo que está pasando. Y ahí, Fede, me das pie para preguntarle a Federico, que había quedado colgada en esa pregunta que le hice, cómo llegó el siervo inútil a él, a su vida, y también cómo había sido la construcción de este Luca. Porque bueno, es alguien de la ciudad que tiene un pasado con la zona rural, con el campo, pero eso se le vuelve a presentar de alguna manera y se le presenta de una forma distinta. Digo, hay todo un arco en esa construcción, Federico, que haces para llevar adelante este Luca. ¿Cómo fue el laburo? El laburo, la verdad que fue un desafío muy interesante porque si bien tiene un arco muy grande el personaje, va haciendo un proceso interno sin ningún desborde, ¿viste? Ni gestual, ni expresivo, no hay escenas donde vos veas la presión que está sintiendo el tipo que él la manifieste externamente, entonces hay algo que está buenísimo, que tiene que ver con el trabajo actoral, que pasa mucho por un estado, mucho en la mirada, como la cámara está muy cerca, ¿no? Del personaje todo el tiempo, entonces
Es un trabajo actoral, la verdad que muy desafiante. Yo le planteaba a Fer como, bueno, no, che, pero no hay ninguna escena donde veas que el tipo eh, manifieste o exteriorice como toda esta presión que siente desde el suegro y su pareja para avanzar con el housing, desde el diputado que, bueno, que lo va llevando a su territorio y, y es muy complejo y tiene muchas capas y se va develando muy de a poquito y como decía Fer, desde lo no dicho, ¿no? Tampoco es que él es un tipo verborrágico, ni expresa mucho en palabras lo que le va pasando. Entonces era muy interesante porque actualmente me permitía muchos colores, pero desde un lugar muy sutil. Y bueno, sí, por supuesto que me generaba mis dudas y me generaba también un desafío y una presión al tener todas las escenas de la película, pero bueno, sí, yo le decía a Fer, pero se van a cansar de mirarme a mí, dale un plano a otro. Claro, No, estaba no me van a pensando en querer ver eso, ¿no? más. Estaba pensando en que todo el peso está puesto en vos. Uno habla de un protagónico, pero en este caso, digo, más allá del arco también que haces, está siempre, y la película está centrada en esa olla a presión que no termina de explotar, pero que de alguna manera también representa las ambiciones, los intentos de muchos, de los que pueden estar del otro lado mirando, con esta cosa de se me abren las puertas y se me abren a mí, y soy yo el mediador para estas cosas. Y después termina, no, no quiero spoilear, no quiero No, decir qué es por lo que pasa favor. con eso, no digo nada, pero hay algo No. ahí, ¿no? Donde el peso del protagónico me parece que se debe sentir. Sí, se siente y se agradece muchísimo tener la posibilidad. La verdad que yo no había tenido nunca la posibilidad de tener un personaje de estas características y donde el público va acompañando toda la historia a través de este personaje, ¿no? Y la verdad que sí, estoy muy agradecido y muy feliz de poder haberlo hecho. Por supuesto sentía toda la presión, más que yo llegaba a Córdoba a filmar con un equipo que, bueno, que ya está muy establecido, que es como una familia que viene trabajando hace años juntos, que está muy consolidada, de repente llegaba el extranjero porteño encima a filmar ahí el protagónico que tiene todas las escenas y era como, por favor, que me vaya bien. Sí, yo te iba a preguntar, porque en general sabemos que hay toda una industria, entre comillas y no tan comillas, digo, pero porque las comillas las pongo porque no sé si hay un cine argentino industrial todavía, no sé si existe esa industria, pero sí hay una gran cantera en Córdoba de todo un equipo y de equipo fue dentro de por detrás de cámara y por delante de cámara, digo. Te iba a preguntar cómo te recibió en todo caso todo ese mundo mediterráneo que estaba observando al extranjero que llegaba, pero creo que me lo respondiste. Y Sí, la verdad que fue una... Pará, me estabas preguntando a mí, Walter. no, no, a vos. A vos y ahora Ah, hablamos con Fer. la recepción fue alucinante, ¿no? Y me encontré con un equipo tremendo, con profesionales de una calidad, pero no sé, excelsa, de verdad lo digo. Bueno, y se ve en la película, se ve en la película que todos los rubros técnicos son así, superlativos. Y hablo desde Lese Salinas en la dirección de fotografía hasta Tito Sánchez en el Bien. sonido y Sol Muñoz en el vestuario y Caro Vergara en la dirección de arte. Claro. Es como impresionante el trabajo que hay. Yo me sentía, que eso también es muy importante, yo entraba al cuadro y decía, ah, pero esto se ve bárbaro, yo tengo que hacer mi trabajo acá, porque la imagen era increíble, ¿entendés? Y cómo estaba vestido, cómo estaba peinado. Yo me sentía con un respaldo total, entonces decía, bueno, ahora tengo que pelar lo mío, pero la verdad que todo el contexto ayudaba muchísimo, me colocó muchísimo también Bien. para entrar en este Lucas. Bien, qué bueno, Fede, esto que también nombrar al equipo técnico en general muchas veces nos olvidamos o bueno, lo rescatamos cuando es demasiado notorio y estamos todos como espectadores y nosotros como críticos o como periodistas embelesados por algo y rescatamos algún que otro nombre, pero me parece que es algo que debemos hacer mucho más de hablar de un cine que se hace en equipo y que se hace en conjunto con todos, entonces también empezar a visibilizar esos nombres me parece que es súper importante. Fernando, a ver, hay algo ahí de la argentinidad, por lo menos, tratando de pensar un poco, dando vueltas en esta cuestión del siervo inútil, en este protagonista, en esto de
lo que se pretende ser, ¿no? Esta idea que últimamente está dando vueltas y se está reflexionando al respecto de determinadas clases sociales pretendiendo ser algo que no son y en el camino lo que les ocurre o lo que les puede llegar a pasar aunque no lo vean. ¿Hay algo de eso también dando vueltas en El Ciervo Inútil? Sí, puede ser. Antes que me olvide, yo, por lo que hablaban recién, nosotros también pudimos hacer la película gracias al apoyo del Polo Audiovisual Córdoba, que eso es como algo muy importante que tenemos ahora en Córdoba, aparte de la ley de cine, que digamos está protegiendo nuestra industria muy fuertemente y tenemos que cuidarla porque dependemos de nuestro trabajo, depende también de eso. Entonces, eso a diferencia de unos años anteriores donde solamente se filmaba en Buenos Aires, es muy importante, ¿no? Remarcarlo y darle la importancia que merece. Y bueno, y las chicas de Punto Fuga Cine, que son la productora que llevaron adelante la peli, que sin ellas no hubiéramos podido hacer nada, que una es mi compañera Ana Lucía Frau y otra es Eva Cáceres. Mm. También ellas son las que realmente son las cabezas de todo esto que pudieron llevar adelante esta película tan difícil, porque para nosotros, que somos una industria más o menos chica, digamos, es una película que tenía muchos desafíos, digamos, a nivel técnico y de locaciones sobre todo. Eh, la cuestión de la argentinidad, un poco, este es mi bebé que acaba de entrar. Igual no llega a verse Luqui, en la pantalla, pero no hay problema. Vimos que se abría una puerta. sí, ahí está. Si quieren verlo, ahí está, vení, Ahí. vení, bueno, chao. Le está gateando entre Jerónimo. Ya abre la puerta, así como. Está bien. Bueno, con respecto a lo de la argentinidad, también creo que la elección, yo me acuerdo cuando buscamos locaciones, fue un trabajo muy difícil, donde de hecho laburaron varios locacionistas hasta que entró a jugar Martín Pablo Rossi, el pollito que le decimos nosotros, donde él realmente determinó definir las locaciones donde se filmó la película y en el Bafisi de hecho ganó un premio al mejor locacionista. Mira. Pero fue muy grande el trabajo que se hizo desde todas las áreas, como dice el Fede, y bueno, está bueno remarcar eso. ¿Por qué decía lo de las locaciones? Porque para mí siempre fueron re importantes para la peli, por una cuestión del ferrocarril abandonado y el campo como dos imágenes muy simbólicas de lo que es mi país, o de lo Ujú. que podría ser también, ¿no? Sí. Porque me parece que por ahí venía un poco la cosa. Y en cuanto al personaje, yo siempre planteé como un antihéroe, ¿entendés? Como que, y eso por ahí en las reuniones de evolución de guión y todo el mundo decía, pero es muy antipático, nadie lo va a querer. Y yo de alguna manera lo quería el personaje. A mí me gusta el personaje, como tenía que tener esa empatía con él para poder descubrir un poco toda esta nada en la que vive y todo este nihilismo que transpira la película, ¿no? Como, para mí era muy importante y me gustó mucho algunas devoluciones del público que realmente rescatan ciertas características, ¿no? Que yo, si bien las pensé, nunca las expresé, ¿no? Entonces, eso uno se siente muy, muy contento también. Y el personaje es una mezcla de todo, ¿no? Y creo que lo que marca la película es un poco, que también alguna crítica lo dijo y me pareció muy acertado, un poco esto de la víctima y el victimario, que somos todos un poco víctimas y un poco victimarios en este país por la situación en la que estamos y por las cuestiones no resueltas de este país. Mm. Digamos, tenemos todo para ser un país de primer nivel y parece que no vemos lo que tenemos al lado, ¿viste? Como una pobreza extrema. Sí. O sea, crecen los housing Sí. muy hermosamente, pues son divinos, y al lado gente que no tiene dónde vivir. Entonces me parece que yo quería retratar con la película también algunas desigualdades y me parecía que meter el personaje de Luca en ese mundo me daba esta posibilidad. Digamos, eso fue un poco por eso la elección, ¿no? Y también, de alguna manera, federalizar lo que uno siempre vive. Siempre desde este lugar hablamos del porteñocentrismo, es que las películas todos giran acá en Buenos Aires, en la clase media y demás, pero ver que también las cosas que suceden acá se repiten. Muchas de ellas, lamentablemente, y son constitutivas y casi sistemáticas de todo el país. Un poco eso también nos viene a decir, creo yo, esto corre por mi cuenta, El Ciervo Inútil. ¿Dónde, a ver si lo tienen por ahí y no los pongo en un lugar incómodo, dónde los Ajá, oyentes ya lo pueden busco. ver El Ciervo Inútil? Ya lo busco y te lo envío para que lo ¿Dónde leas se ahí puede con ver? Mira, calma. yo me lo aprendí de memoria. Bien, Bien, dale, perfecto, ahí Fede. está, porque siempre es mejor que Vamos, inviten Federico. ustedes, a ver.
Mira, en Córdoba está en el Showcast de Córdoba, en Rosario está en el Joyce de Rosario, el Joyce del centro de Rosario, está en el Artépolis de Avellaneda, en el Cinépolis de Avellaneda, en el Joyce de Quilmes y en Capital está en el Gomón, está en Tres Horarios, en el Cinema Devoto y en el Cosmos va a estar también en el emblemático Cine Cosmos, va a estar también toda esta semana a las 17:30. Esos son los cines que va Bien. a estar. Bien. Tienen opciones oyentes en todo el país además, o en gran parte del país. Es difícil que una película argentina consiga tener pantallas. Sabemos lo importante que es que vayan en los primeros días para que se pueda sostener durante más que una semana la salida de nuestro cine para poder contarnos, para poder vernos y para poder debatir y cuestionar y reflexionar al respecto. Y El Ciervo Inútil viene para apuntalar todas esas cosas, también desde un más que buen entretenimiento, también un lugar para reflexionar. Así que, Federico, felicitaciones por Luca. Y Fernando, mucha suerte, mucha mer también con este estreno y que tengan bastante tiempo en las pantallas. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, la difusión y sí, aprovecho para decir que en Córdoba es el showcase de Villa Cabrera, porque hay Hay varios, varios, bien. y acá tenemos dos horarios, las 14 y las 18. La verdad que es difícil salir esos horarios, Sí, hubiéramos preferido un horario nocturno, pero bueno, por suerte en Buenos Aires casi todas las salas tienen horarios nocturnos y realmente es muy importante sí que nos acompañe la gente para terminar el ciclo, ¿no? Porque uno hace para que la gente lo vea y poder compartir después en sala, que fue tan hermoso todas las evoluciones de la gente. Y por suerte la película ha tenido buena aceptación entre los críticos sí. y eso también ayuda mucho, ¿no? Porque salieron varias notas y eso también hay que decirlo para que la gente se entere que bueno, que puede ser un buen momento para disfrutar del cine. Totalmente. Para que sepan que la película existe y para que se encuentren con el espectador, que es para lo que ustedes Por eso. laburan desde detrás y desde delante de cámara. Fede, Fernando, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Bueno, Muchísimas gracias a gracias. Nos ustedes. vemos, chicos. Y nos Muchas vamos gracias. ya a nuestro primer tema musical, en este caso de la banda sonora de Rápido y Furioso 10. Sí, Daddy Yankee, Gasolina.